Baja California no se encuentra presente, pero gracias a ellos se realiza este evento. Por supuesto, agradezco al licenciado Mario César Lamadrid García por el apoyo otorgado para esta conferencia, pero muy especialmente a la Secretaría de Desarrollo Social, y le solicito a la licenciada Gabriela Cuevas dirija algunas palabras para poder abrir este evento. Si me hace usted el favor, licenciada Gabriela Cuevas, se lo voy a agradecer infinitamente. Muy buenas tardes a todos los presentes. A nombre de la Secretaría de Desarrollo Social, queremos darles un mensaje de bienvenida y sobre todo ser muy breves para permitir que el artista haga su exposición. Solamente comentarles que la intención de este 21º ayuntamiento a través de la Secretaría de Desarrollo Social es siempre brindar el apoyo, abrir las puertas para escuchar las peticiones de la ciudadanía, ya sea del factor principal que nos atañe en este compromiso que hemos adquirido, que es atender las condiciones de vulnerabilidad de la sociedad. Ese es el enfoque de la Secretaría de Desarrollo Social Municipal: atender a las madres jefas de familia, al adulto mayor, a las personas con discapacidad, así como también a las personas de origen indígena en una condición de vulnerabilidad. Sin embargo, hemos desarrollado también un sentido de responsabilidad hacia la parte cultural, hacia esa parte que ha inquietado esta tarde a nuestro amigo Alfredo Derek, y que lo felicitamos por esa intuición creativa, por esa facilidad también para desarrollar estos trabajos, y sobre todo agradecerle que se haya acercado a la Secretaría de Desarrollo Social Municipal a pedir el apoyo. Nosotros, así como nuestra convicción y también nuestra responsabilidad en base a nuestro plan de desarrollo municipal, es atender la situación de vulnerabilidad y también promover el desarrollo social de la ciudadanía ensenadense en todo nuestro territorio. También tenemos, como les comento, ese sentido de responsabilidad. Es por ello que el licenciado Samuel Alvestrain Pérez, que fue quien escuchó por primera vez la petición de nuestro amigo artista, tuvo a bien darme inmediata respuesta. ¿Para qué? Para apoyarlo a que él pueda desarrollar su virtud, sus habilidades, y también pueda exponer sus conocimientos esta tarde. Esta respuesta positiva se las quiero extender a todos los presentes, decirles que cualquiera que sea su necesidad, si quieren acercarse a la Secretaría de Desarrollo Social o si quieren tocar la puerta del 21º ayuntamiento a través de las distintas dependencias, pueden hacerlo, los vamos a escuchar y en la medida de lo posible nosotros vamos a atenderlos, y cuando sea posible la respuesta va a ser positiva. Ese es el mensaje que queremos brindarles. Nuevamente felicitar a Derek por haberse acercado y por tener las ganas de exponer esta parte tan importante esta tarde, el día de hoy, que es su conferencia magistral acerca de las investigaciones que él ha realizado acerca de Alfredo Ramos Martínez y su estancia creativa en Ensenada. Nuevamente felicitarlo a él, así como a todos ustedes, por atender la invitación que él les hizo, por ser partícipes de un logro en su carrera, y por supuesto, Derek, nos hacemos cómplices también de este logro que tú llevas a cabo y que tú tienes esta tarde. Nuevamente agradecer la invitación que nos hicieron al ayuntamiento para colaborar y para apoyar. Recordarles que estamos a sus órdenes y que disfruten lo que Derek tiene preparado para ustedes esta tarde. Gracias. Voy a mover un poquito el micrófono porque yo estoy un poco más chaparrito. Bien. Gracias, licenciada Gabriela Cuevas. Nuevamente voy a agradecer, por supuesto, al titular de Secretaría de Desarrollo Social, el licenciado Samuel Alvestrain Pérez. Esta investigación no se pudo haber desarrollado sin ese apoyo. El año pasado, en julio-agosto del 2014, se realizó una visita al Archivo General de la Nación. Los resultados son los que presentaremos el día de hoy. En el 2013, en febrero para ser exacto, presentamos el proceso de una restauración basado en lo que fue la investigación de los lienzos, de las pinturas que decoran el actual Centro Social Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. Esa fue la primera parte que presentamos al público en la exaduana marítima de Ensenada.
La segunda parte fue realizada en la sala Francisco Zarco, donde se presentó precisamente el análisis del patrimonio pictórico de Ensenada. Y esta pues la tercera parte, que es Alfredo Ramos Martínez, su estancia creativa en el Exhotel Playa Ensenada. Hay mucho que mostrar, hay mucho que indagar, hay mucho que trabajar y seguir investigando precisamente sobre este tema. No soy el especialista en Alfredo Ramos Martínez, sin embargo, pues desde el 2011 que se realizó la restauración y el proyecto para poder recuperar el patrimonio ensenadense, pudimos lograr y pudimos empezar a investigar este patrimonio para que ustedes también, por supuesto, se enteren y se den por informados de lo que se realiza y, por supuesto, lo que realiza el trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social, por supuesto encabezada por el 21º Ayuntamiento de Ensenada, encabezado por el señor presidente municipal, el maestro Gilberto Antonio Hiratachi. Voy a iniciar, a ver, chiquilla, ahí está el título: Alfredo Ramos Martínez, estancia creativa en el Hotel Playa Ensenada. Todo lo que voy a mostrar a continuación son documentos de carácter legal del Archivo General de la Nación, así como de catastro de aquí de Ensenada. ¿Cuál es la finalidad de mostrar cada uno de los documentos e informarles a ustedes? Básicamente es la estancia y la vida que realizó don Alfredo Ramos Martínez aquí en Ensenada. La mayoría de ustedes se preguntará quién es don Alfredo Ramos Martínez. Don Alfredo Ramos Martínez, de origen de Nuevo León, de Sabinas, Nuevo León precisamente, él estuvo una estancia breve aquí en Ensenada. Él realizó y ejecutó la obra que se encuentra a mi izquierda. La obra está en los lienzos de la barra del Salón Casino y posteriormente realizó bastantes obras más. ¿Por qué me he enfocado en investigar a este pintor? Básicamente no me dio la curiosidad de investigar, me dio la curiosidad de investigar cuándo se ejecutaron las pinturas en realidad, porque se ha escrito mucho sobre el maestro Alfredo Ramos Martínez, pero hay un lapso de la historia que no sabemos, que no nos habían platicado, aunque existe la posibilidad de que estuvo antes del 30 o después, según mi teoría, que según los archivos generales de la Nación, los documentos comprueban que él no estuvo antes del 30. Se los demostraré definitivamente con documentos porque él pudo haber estado después del 30. La siguiente, por favor. Sé que muchas personas dudan sobre todo sobre la estancia de don Alfredo Ramos Martínez aquí en Ensenada. ¿Cuál fue la idea de él? ¿Por qué estuvo aquí? Empecemos con eso, desde el principio. Cuando don Alfredo Ramos Martínez primeramente recibe un premio para 1929 por el presidente Emilio Portes Gil, él viaja precisamente para Nueva York. Viaja después, posteriormente, para Minnesota, y posteriormente para Los Ángeles. Se ausenta. En este lapso histórico no se sabe dónde está don Alfredo Ramos. Sin embargo, se encontró aquí en Ensenada, pues la evidencia de que él estuvo trabajando aquí. Don Alfredo Ramos nació en 1871 y muere en 1946. Curiosamente, y algunos de los datos y las fotografías que les mostraré, cabe la posibilidad que todavía se quedó hasta 1934. ¿Cuáles son las pruebas? Vamos a mostrarlas. Y cuando se realizó la obra, también vamos a mostrar. La siguiente, por favor. Bueno, uno de los documentos principalmente que adquirimos gracias al apoyo de la Secretaría de Desarrollo Social es uno de los principales. En 1904, el maestro Alfredo Ramos Martínez es designado para irse a París gracias al apoyo de Phoebe Harris. Él se va para París en 1904. Estamos hablando que era estudiante de la escuela, de la EMBA, de la Escuela Nacional de Bellas Artes. Todavía no era subdirector de esta escuela. Posteriormente él es subdirector en 1911.
Don Alfredo Ramos le es pagado alguna cantidad para que pueda viajar a Francia y ahí hacer una estancia precisamente para quedarse trabajando y estudiando. Realiza bastante obra muy importante, pero aquí no me enfocaré en este momento en su obra, me enfocaré en las estancias que hizo en cada uno de los lugares y donde estuvo según los documentos que investigamos. La siguiente, por favor. Miren, este es uno de los documentos y de los folders que me fue proporcionado por el Archivo General de la Nación físicamente, después fueron digitalizados precisamente en mi estancia en la Ciudad de México. Dentro de estos documentos encontramos bastantes más, son más de 133 documentos que fueron digitalizados. Más adelante les voy a mostrar los documentos de catastro, en lo cual muestra alguna estancia en donde estuvo viviendo don Alfredo Ramos Martínez, dónde vivió, en qué casa, en qué domicilio, para ser exacto. Ahí tenemos, estaba trabajando, no es don Alfredo Ramos, esa es la escuela de donde al parecer también estuvo trabajando, en la escuela de Santa Anita y en Xochimilco. Él fundó dos escuelas, básicamente para 1911 y para 1913. La siguiente, por favor. Miren, esto para 1911, don Alfredo Ramos es nombrado subdirector de la Escuela Nacional de Bellas Artes, encargado del departamento de dibujo, pintura, escultura y parte también pues de grabado. Él encabeza la subdirección y trabaja entonces, en aquel entonces, designado, por supuesto, por el titular de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. No era la Secretaría de Educación Pública, era la Secretaría de Instrucción Pública. Adelante, por favor. Miren, aquí está la firma precisamente del secretario de Instrucción Pública, don José López Portillo Rojas. Creo que les debe de recordar ese apellido, es el abuelo del expresidente de la República, José López Portillo, precisamente. Él, como secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes, se encarga también de apoyar a don Alfredo Ramos y se queda al frente de la subdirección del EMBA. Este es uno de los documentos que fueron digitalizados del Archivo General de la Nación. Dentro de estos documentos, por supuesto, se menciona todavía cuando estaba en México. Aquí estamos hablando de 1911, cuando don Alfredo Ramos todavía estaba en Ensenada. Un poco después, posterior a la Revolución Mexicana. La siguiente, por favor. Miren, aquí es otro documento del Despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes. Ahí viene el asunto, en la parte de abajo, precisamente se está mencionando, esto se ve un poco borroso, es un poco viejo también este documento, este es de agosto 13 de 1913. Ahí se le está solicitando a Jesús Galindo, al parecer va a renunciar de la dirección y posteriormente don Alfredo Ramos Martínez va a tomar la dirección, deja la dirección y muchos años después la vuelve a retomar. Esa es parte de la escuela de Xochimilco. La escuela de Xochimilco también la encabezó y fue creada precisamente por don Alfredo Ramos Martínez. La siguiente, por favor. Miren, este es otro de los documentos digitalizados del Archivo General de la Nación, en el cual el 13 de agosto de 1913 a don Alfredo se le dirige este documento que dice así: nombres al señor Alfredo Ramos Martínez, director de la Academia Nacional de Bellas Artes, en lugar del señor ingeniero Jesús Galindo y Villa. Comuníquese, pues no me comunica porque está medio borroso. Bueno, el resto de las letras, a ver si nos pueden decir ustedes. Es también un poco muy antiguo este documento. Ese es el oficio en el cual se le está dirigiendo un oficio más a don Alfredo Ramos. Todos estos documentos todavía los tenemos por ahí para que tengan el interés de consultarlos, pues con mucho gusto se los vamos a mostrar. La siguiente, por favor. Miren, otro de los documentos más importantes es este documento donde don Alfredo Ramos ya había tomado
la dirección precisamente y posteriormente se queda al frente de esta escuela. Esta es una fotografía de don Alfredo Ramos Martínez. Hay un dato interesante: en casi todas las fotografías, en una de mis teorías y de mis investigaciones, al parecer creo pensar que él tenía un pequeño defecto en la mano derecha. Hay algunas personas que me llegaron a comentar, incluso investigadoras y geógrafos, que don Alfredo Ramos posiblemente no tenía un defecto de la mano derecha, pero analizando en algunas de las fotografías que incluso traje del Archivo General de la Nación, aparentemente parece que él tenía algunos problemas mal congénitos. No es importante mencionar este dato, pero sí tiene algo que ver con el ejercicio de lo que realizó aquí en Ensenada. Miren, les muestro esto. Esta es una de las fichas técnicas, las cuales tengo que firmar y me solicitaron en el Archivo General de la Nación para la consulta directa en la sala. Les informo que esta es la sala 1, tiene 7 salas el Archivo General de la Nación. Ahí está la fecha, precisamente cuando fue consultado, el 25 de julio de 2014 a las 13:27 horas. Ahí está el nombre de su servidor en medio, y en la parte de arriba pues está todo lo que es la asignatura antigua que se tiene que consultar. Esa es la ficha que se entrega. Son en total un poco más de 18 fichas, si no me equivoco. La siguiente, por favor. Miren, esta es la idea. Inicio con esta parte. Don Alfredo Ramos Martínez, viviendo precisamente en la Ciudad de México, les comenté al principio, él es premiado en 1929 por Emilio Cortés Gil y envía una pintura y lleva un regalo a Charles Lindbergh y Anne Morrow. Cuando viaja precisamente a Estados Unidos, es interesante el dato de que él viaja para Minnesota. Quiero pensar que don Alfredo Ramos viaja posteriormente a Los Ángeles y de Los Ángeles viaja para Ensenada. El dato curioso es saber si estuvo antes del 30 o posteriormente en el 30. Hoy no es 30, perdón. La siguiente, por favor. En este mapa, pues bueno, aquí estamos señalando donde él viaja, pensemos, a Ensenada, y es cuando se queda aquí. Aquí está pendiente esta parte del año. Más adelante vamos a ver el año que queremos pensar que él estuvo aquí, precisamente en Ensenada. La siguiente, por favor. Miren, este documento lo envía el rector de la Universidad Nacional, en el que dice: por oficio número 11027 del 13 del actual, queda enterado de que ese departamento ha tenido a bien disponer que a partir del 11 de los corrientes cese como profesor interino de escultura en esta escuela. Protesto a usted las seguridades de mi atenta y respetuosa consideración. Don Alfredo Ramos, como director, tentativamente estaba dejando la dirección para 1920. Pero hay un dato muy interesante aquí. Si don Alfredo Ramos dejó la dirección para el 18 de octubre de 1920, hay un documento más que me encontré dentro de los que investigué, donde todavía firmaba documentos para 1930. Lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. Miren, aquí voy a entrar de lleno con los documentos de catastro. Es un dato muy interesante. En este documento de catastro muestro lo siguiente. Esto gracias a las oficinas de catastro me pudieron proporcionar estos documentos en los cuales don Antonio Sáenz Martínez, propietario de la casa donde vivió don Alfredo Ramos Martínez, que por cierto ahí dejó una obra, de hecho son 2 obras las que él realizó, allí estuvo viviendo él. Estamos hablando aproximadamente de 1933, 1934. Quiero pensar que en este documento, que al menos
dice lo siguiente: cuando se hace la compra-venta de estos documentos, de estas propiedades, que estamos hablando de 1946, pero aún así se describe en esta acta lo siguiente, las declaraciones. Número 1, dice: declara el señor Antonio Sáenz Martínez que mediante el acta número 5408, volumen 88, otorgada en esta misma notaría, con fecha de 10 de marzo próximo pasado, se protocolizaron las diligencias de información ad perpetuam que promovió en el juzgado de primera instancia de este periodo judicial a fin de acreditar la posesión de una fracción de lote de terreno número 44 del plano oficial de esta ciudad, cuya fracción tiene una superficie de 937 metros 50 centímetros cuadrados, con el lote 7 de la misma manzana. Viene un poco más lo mismo, no escribí todo porque no iba a caber, por supuesto. En la parte número 2 se describe este dato que encontré en Catastro, muy interesante. Ustedes se preguntarán, ¿por qué tienen que ver estos datos con don Alfredo Ramos Martínez? Vamos a ir desglosándolo y se van a dar cuenta por qué. Que sobre la fracción de terreno descrita anteriormente con fondos propios, construyó una casa de madera destinada para habitación, la cual tiene el número 263 y da de frente a la calle séptima de esta ciudad. Esta es la parte número 2 en la cual se está mencionando la casa que se construye. ¿Qué fecha tiene la casa que se construye aquí? La siguiente, por favor. Miren, este es el plano oficial, en el cual en la flechita roja ahí está la propiedad donde estuvo viviendo don Alfredo Ramos Martínez, que le rentó a don Antonio Sáenz Martínez, propietario de esta parte de la manzana y de esta parte. Primero compró aquella parte y posteriormente esta. Lo más interesante de este dato, y que todavía me genera un poco pues no dudas, sino si don Alfredo Ramos rentó esta casa, precisamente se estaba construyendo apenas cuando el propietario compró esta propiedad, compró el terreno. Vamos a ver la siguiente y les voy a mostrar dónde se menciona esto. Primero, declara el señor Antonio Sáenz que es dueño de la propiedad y posesión de los lotes de terrenos número 7 y número 8 de la manzana 44 del plano oficial de esta ciudad, que miden en punto 50 metros de frente a la calle séptima, por 50 metros de fondo sobre la avenida Obregón, antes calle Gálvez. No sabía ese dato, que se llamaba calle Gálvez, por supuesto, y colinda al norte con el lote número 6 de la manzana número 44, al sur con la mencionada calle séptima, al este con la citada avenida Obregón y al oeste con los lotes del terreno 1 y 2 de la propia manzana 44, que dichos lotes de terrenos los adquirió por compra que hizo a la señora Fanny Godbé de Bankowski, según los testimonios números 2706 y 2924 expedidos por la notaría pública anexa al juzgado de primera instancia de este partido judicial, con fechas del 6 de enero de 1928 y el 8 de octubre de 1930 respectivamente. El primer predio lo compra el 6 de enero de 1928 a la familia Bankowski y el 8 de octubre de 1930. Unos días antes, precisamente, previos a la inauguración del ex-hotel Playa Ensenada. Este es un documento oficial, no ha sido alterado, es de Catastro y dice claramente que a la familia Bankowski, Fanny Godbé Bankowski, le ha sido comprado esta propiedad don Antonio Sáenz Martínez. ¿Qué tiene que ver don Alfredo Ramos Martínez con Antonio Sáenz? Tiene mucho que ver. Don Antonio Sáenz
compra esta propiedad y posteriormente construye en él, como lo menciona la página anterior que le leí, precisamente, gracias, ya hombre, qué bueno porque no traía pluma. Gracias, señor González Bartrina. Aquí está señalado donde la señora Fanny Cotbe de Bankowski le vende las dos propiedades del, muéstrame nuevamente, hija, atrás, ándele, esta propiedad, que es el expediente precisamente S-P-044068, expediente de catastro de la fracción del lote número 08. Ahí es donde se encuentran los documentos de compra-venta del predio, de los antecedentes del avalúo y del mapa del predio. Ustedes se preguntarán, ahora sí van a la siguiente, ustedes se preguntarán, que está bien ahí, ¿verdad? Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Yo sé que tal vez ustedes tendrán esa duda y esa pregunta tal y como yo. Esta propiedad precisamente fue comprada poco después de cuando es construido el Exhotel Playa Ensenada. Posteriormente, aquí, en esta fracción de este lote, se construye la casa. En esta casa que se construye de madera, dale la siguiente. Esa plantilla no era, no, pero está bien, déjale. Esa es la señora Cotbe Bankowski y ese es Víctor Bankowski, son los propietarios de los que eran, ahora sí, los dueños de la casa donde vivió don Alfredo Ramos. ¿Qué tienen que ver ellos? Ellos fueron los propietarios que le vendieron a don Alfredo Sáenz Martínez para que posteriormente construyera esta casa que se iba a rentar y que rentó don Alfredo Ramos y que después la vuelven a rentar y la compra la familia Villavicencio Rudamenti. Vamos a ver la siguiente, por favor. Miren, esa es la casa que está en la calle Séptima y en la calle Oberón. En esta casita, que por cierto ahorita ya destrozaron esta parte de aquí y han construido fabulosamente, la modernidad se nos ha adelantado. Aquí en esta casa es donde vivió don Alfredo Ramos Martínez. Lo más interesante es de que si él vivió ahí, y curiosamente esta casa sí se construyó posteriormente para 1930, ¿dónde estaba don Alfredo Ramos viviendo? Esa es mi pregunta. Posiblemente estuvo durmiendo aquí en el Playa, pero posiblemente también no, porque todavía hay más documentos que nos dicen que él estaba en la Ciudad de México firmando documentos unos días antes de la inauguración del Playa. Vamos a la siguiente, por favor. Curiosamente, miren, este es un mural que se encuentra en Estados Unidos y está firmado, ese sí tiene fecha de 1934. Sin embargo, y curiosamente, las pinturas de aquí del casino e igual la capilla que se encuentra en el segundo piso no están fechadas, no tiene fecha. Lo más interesante de don Alfredo Ramos es por qué algunas obras no las firmó y otras sí las firmó y por qué no les puso fecha. Esa es parte de ese misterio que yo todavía no puedo descubrir. Sin embargo, por medio de los documentos he tratado de investigar hasta dónde, hasta qué tiempo estuvo don Alfredo Ramos, y no son conjeturas. He analizado el por qué se ausentó de México, el por qué se brincó para Estados Unidos, ahora sí que se brincó, y por qué llega y aparece curiosamente y misteriosamente aquí en Ensenada. Eso es lo más interesante. Estas señoras, qué guapas, qué guapas. Estas son las modelos que utilizó, algunas de las modelos de don Alfredo Ramos Martínez. Antes de eso quiero mencionarles algo. El documento que les mostré de catastro es uno de los expedientes que tiene 69 páginas y es el expediente 044-068. Existe otro expediente donde también menciona a don Antonio Sáenz Martínez en la compra-venta del otro predio, que es el 3-SP-044-038, y de ahí le sigue otro expediente, el 098, el 128 y el 158. Y hay muchos más, el 037, 97, 67, 158 y 138. Me faltan por analizarlos.
Alfredo Ramos era una excelente persona para pintar, pero también posaba muy bien para la fotografía. Sabía cuando le tomaban unas excelentes fotos. Eso no demerita el trabajo de don Alfredo Ramos, que era un excelente pintor. En algún momento me pregunté, cuando restauré las obras de aquí de Riviera, ¿cuántos ayudantes necesitó don Alfredo Ramos para poder ejecutar la obra en un lapso de 2 años, 1 año, 9 meses? Es imposible. Cada uno de los lienzos que están ahí, según mi conocimiento y mi cálculo, le llevaron aproximadamente 3 meses y medio, casi 4 meses. Si multiplicamos por cada uno de los lienzos que se encuentran aquí, contando con la obra que desapareció cuando las habitaciones las desaparecieron, son muchos más. Estamos hablando de más años, ¿verdad? Y también, pues, contemos el segundo piso, que está la capilla donde está una Virgen de Guadalupe, ¿verdad? Vamos a ver la siguiente. ¿Por qué les menciono de la pose y de la fotografía? Hay unas fotografías recientemente, bueno, no tan recientemente, que también encontré en un archivo del fotógrafo Adelbert Bertlet, donde él está posando, realizando una pintura en 1931, pero es la pintura que se encontraba en el lobby del hotel Exhotel Playa Ensenada. En esta pintura que se está ejecutando existen, por supuesto, fotografías en las cuales fueron registradas para 1930. Interesante es saber el por qué fueron registradas con esa fecha, si don Alfredo Ramos no se encontraba aquí ni antes del 30, ni en el 30 tampoco. La siguiente, por favor. Bueno, ¿para qué vamos a esta foto si la tenemos aquí en vivo, verdad? Bueno, ahí pueden ver, y aún así la magnitud de cada uno de esos lienzos, que don Alfredo Ramos, me pongo a pensar si realmente, según las investigaciones, tenía ese problema pequeño de la mano, ¿cómo pudo haber ejecutado tan rápido y tan pronto esas obras? Les vuelvo a repetir, no es importante mencionar el defecto físico o cual tuviera un pintor, eso no es ningún problema. Lo importante aquí es analizar la pincelada, el tiempo y la duración y la ejecución de cada una de las obras, no de las obras en conjunto y completo, sino cada una de las obras. Estamos hablando que don Alfredo Ramos Martínez no utilizó una sola paleta, no un solo tipo de pincel. Además, él utilizaba pincel suave, un pincel más leve, a diferencia de no utilizar los pinceles actualmente que utilizamos hoy, los pinceles de pelo de cerda. Utilizó pelo de Marta y utilizó pincel de pelo fino. La siguiente, por favor, hija. Miren, esta es una de las fotografías que también analicé, que están, por cierto, en una página, y la fuente la pueden encontrar, por supuesto, también en el mismo internet. Lo más interesante de esta fotografía, de estas dos fotografías que pude analizar, me dejan más dudas todavía, y aún así analizar más por medio de los documentos, que don Alfredo Ramos aquí en primera no estaba pintando, aunque aparentemente se ve pintando. Si se fijan los pinceles que tiene en la paleta, en la mano izquierda, porque no es la derecha, estaba posando. Vamos a ver la siguiente plantilla, por favor. Miren, la fotografía que están viendo a continuación, esa pertenece a lo que era el lobby del Exhotel Playa. Esta pintura que ven aquí es la que está ejecutando él. Según la fecha, dice que se está ejecutando en 1931. Lo más interesante es saber cómo estaba haciendo una pintura él en 1931, si en 1930 ya estaban colocadas estas pinturas aquí en el casino, ¿verdad? Se me hace muy interesante ese dato. Observen bien esta pintura y la vamos a ver más de cerca todavía. Vamos a ver la siguiente. Miren, es la misma, es la misma. Los pinceles no están sucios, no está pintando y no está trabajando él. Varias veces que me pego con el micrófono. Observemos bien y volvemos a analizar. Hasta ahorita no los he
Yo sí me hice bolas, pero me voy a regresar. Si don Alfredo Ramos Martínez estaba ejecutando esta pintura para 1931, según la fuente de Adelbert Bertel, ¿qué hace esta fotografía aquí? O bueno, esta pintura. Si la observan ustedes, la que está a un costado de mi lado derecho. La siguiente, por favor. Si la observan ustedes bien, se van a dar cuenta que en la siguiente, por favor, es una pintura de segunda casi. Eso es lo más interesante. Y ustedes se preguntan, caray, ¿qué diablos hace para 1931 una pintura del Salón Casino? Estas. Si esas ya estaban colocadas aquí cuando fue la inauguración. Eso es lo más interesante. Volvemos a lo mismo. ¿Cuánto tiempo pudo haber tardado don Alfredo Ramos Martínez en ejecutar cada una de sus obras? ¿Y cuánto tiempo tardó en hacer ese lienzo de aproximadamente, casi del tamaño 2,70 metros por 2,50 metros? No estaba tan pequeña esa obra. Estamos calculando que una obra de 2,70 por 2,50, pues se tarda aproximadamente, normalmente, un buen pintor, o un pintor muy medio chapón, así nos podríamos tardar aproximadamente hasta 6 meses, 5 meses. ¿Cuánto tiempo pudo haber tardado don Alfredo Ramos en ejecutar la obra que se encontró en el lobby del hotel, que por cierto desapareció misteriosamente, como muchas cosas han desaparecido en este edificio? Vamos a la siguiente, por favor. Esta es la pintura. Esta es la pintura que precisamente la tenemos aquí en el casino. Esta fotografía fue tomada antes de que fuera restaurada, por supuesto. Pero, volvemos, nos regresamos a la pintura. Ahí está. Nos fijamos, volvemos a lo mismo. Aquí está. Yo sé que ustedes tienen esa duda y piensan, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Volvemos a lo mismo y regresamos. Volvemos. Se los voy a decir al final el porqué. Si don Alfredo Ramos ejecutó esta obra antes del 30, si fue en el 29 o en el 28, ¿por qué no estaba premiando Emilio Portes Gil, el presidente de la República, y lo enviaba nuevamente, se los vuelvo a repetir, con Charles Lindbergh y con Anne Morrow para entregarles una pintura? Muy interesante, ¿verdad? No son conjeturas y no son ideas mías. La siguiente, por favor. No, esa ya la vimos, la siguiente. Además está muy pornográfica. No debes de verla. Miren, hay algo muy interesante de esta fotografía. Les mencioné en algún momento que don Alfredo Ramos, dentro de mis investigaciones, tenía algún pequeño problema o algún defecto en la mano derecha. Me gustaría que observaran ustedes la posición de esta paleta. Esta fotografía es un fragmento de la fotografía de lo que es el ex lobby del hotel, pues. O sea, donde está pintando la obra del lobby. Pero me gustaría que observaran esta foto, y está ocultando la mano izquierda, ¿verdad? Ok, pero si observan ustedes esta paleta y observamos esta paleta, hice mi pequeño modelito, lo miré en un programita así de tía cosas y me basé así de recortar. Es una paleta muy parecida a lo que él estaba trabajando. Si observan ustedes la colocación de los colores, estamos hablando de una paleta que se utiliza con la mano izquierda, no con la derecha. Bueno, ustedes preguntarán, ¿a poco existen paletas para zurdos? Yo también lo dudo. Sin embargo, los colores aproximados que él utilizó fueron estos. Y lo más interesante es saber por qué don Alfredo Ramos se pudo haber puesto un suéter que tiene botones del lado izquierdo. Si observan ustedes los botones, observen ustedes el suéter, tiene botones del lado izquierdo, no del lado derecho. Y precisamente esta paleta aparentemente no hace juego con esta paleta, porque si la volteamos,
si esta es la paleta original en lo que está posando él, si la volteamos así, pues esta es la correcta. Pero curiosamente, y se me hace muy interesante, ¿por qué el fotógrafo tenía que cambiar los lentes para que la impresión, o pudo haber hecho un truco con la cámara para que saliera la fotografía al revés? La siguiente, Dalila, por favor. Esa es la imagen correcta. Se me hace muy interesante el por qué pudieron haber hecho este truco para que la fotografía fuera volteada. Eso es lo más interesante. Lo más interesante también de analizar esta fotografía, bueno, ahí ya está correctamente el suéter. Si se fijan ustedes, ya está bien colocado me refiero en el sentido correcto de los botones. Y la paleta, si la observan ustedes, y si la giramos, pues ya la tenemos ahí correctamente, tal y como él la debía portar. Les vuelvo a repetir, no existen las paletas para zurdos, sin embargo, pues él está utilizando una paleta al revés. Se me hace muy extraño eso, ¿no? Miren, vamos a ver nuevamente la siguiente y ahorita nos vamos a regresar. Dale a la siguiente, por favor. Se me hace también muy interesante este documento que les comenté al principio que les iba a mostrar. Don Alfredo Ramos Martínez firma un documento con fecha del 18 de octubre de 1930 como director. Está raro, ¿verdad? Y es muy interesante. Pero se supone que don Alfredo Ramos estaba aquí pintando. Este es un documento fidedigno. Es del Archivo General de la Nación y tiene un sello de 21 de octubre de 1930. El 18 de octubre de 1930, unos días antes, previos a la inauguración, o don Alfredo estuvo en 1928 o estuvo en 1930. Pregúntense ustedes por qué hay un documento donde él está firmando si ella era director, ¿verdad? Eso es lo más interesante. No hay un documento de aquí que ha sido alterado porque son directos del Archivo General de la Nación. Analicen lo que les muestro y tal vez ustedes se queden con más dudas como lo que yo me he quedado, porque si no me he vuelto loco, es porque ya lo soy. Vamos a regresarnos un poco nuevamente, vamos a regresar las plantillas más atrás, a la casa donde él vivió. Y quiero mencionar este dato muy interesante. Más atrás. A ver, estacionate donde él está trabajando con la mano derecha. En casi todas las fotos él normalmente posa con la mano derecha. Todos cuando posamos, pues tratamos de buscar nuestro buen ángulo, ¿verdad? Regresemos a la casa. Más. Ahí medito. Volvemos a lo mismo. Si don Alfredo Ramos Martínez se quedó aquí viviendo en el Playa, ¿qué hace una obra de don Alfredo Ramos en este domicilio? Mucho todavía más difícil resolver el por qué don Antonio Sáenz